Hola, soy Diana y el día de hoy les voy a responder todas sus dudas y preguntas sobre la visa K1, visa de novios o visa de prometidos para los Estados Unidos de América. En mi video anterior yo les comenté de manera detallada todo lo que había sido nuestra experiencia solicitando este tipo de visa. En ese video ustedes me dejaron varios comentarios, algunos me enviaron correos electrónicos dejándome saber que aún tenían más dudas sobre el proceso. Yo traté de responderles a casi todos. Sin embargo, también tomé nota de esas dudas que más se repitieron entre ustedes para respondérselas en un video de manera más clara y precisa y que no les quedara ninguna duda al respecto. Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar. Una de las dudas que más se repitió fue la de la traducción de los documentos. Y les explico. En el expediente inicial, ese que envía el peticionario al Departamento de Inmigración de Estados Unidos, todo debe ir en inglés. Todo. O en su defecto con su debida traducción. En nuestro caso, ambos manejábamos el idioma inglés, así que lo que fueron las cartas de compromiso, donde decíamos que nos íbamos a casar dentro de los 90 días de mi llegada a Estados Unidos, nosotros las redactamos desde un inicio en inglés, por lo que no tuvimos que traducir nada. Pero si el caso de ustedes es que no saben hablar inglés o no saben escribirlo muy bien, pueden escribirlas en español y luego buscar a una persona que esté debidamente certificada para que les haga una traducción fiel y exacta de la carta que ustedes escribieron y no van a tener ningún problema ante inmigración con eso. Ahora, en cuanto a los documentos que debe llevar el beneficiario el día de su entrevista en la embajada, estos documentos no requieren ser traducidos siempre y cuando se encuentren en el idioma oficial del país en el que se encuentren. Por ejemplo, yo soy de Venezuela y yo llevé todos mis documentos en español. Ellos no me solicitaron ninguna traducción ya que el español es el idioma oficial de Venezuela. Si ustedes se encuentran en un país de habla hispana como yo, pueden llevar sus documentos originarios de ese país en su idioma y no van a tener ningún inconveniente. Ahora bien, si estando en uno de esos países tienen algún documento que se encuentre tal vez en italiano, en francés o en cualquier otro idioma, allí sí deben de realizar una traducción. Sin embargo, esta no tiene que ser necesariamente en inglés, también le sirve una traducción al español. Otra de las preguntas fue sobre la llamada a la NBC, el Centro Nacional de Visas. Esa parte del proceso causó mucha duda en ustedes porque se supone que la NBC envía una carta indicando todo eso que yo les dije que debían preguntar en la llamada. Y es que en efecto el Centro Nacional de Visas hasta hace aproximadamente un año enviaba una carta al peticionario indicando todo eso, pero esto dejó de ser así hace algunos meses. Incluso nosotros no recibimos esa carta cuando fuimos aprobados en febrero de este año. La manera actual de proceder con ellos es como les expliqué en el video, llamándolos, indicándoles el número de caso de inmigración y allí ellos les van a dar un nuevo número de seguimiento y les van a indicar si ya su paquete va envía a la embajada, etcétera, etcétera, todo lo que deban saber al respecto. La siguiente duda fue sobre programar la entrevista ustedes mismos o esperar a que les asignen una cita. Debo aclarar desde ya que esta pregunta va a variar dependiendo del país en el que se encuentre. Pero como mi experiencia fue en Venezuela, yo les voy a contar cómo fue mi caso. En Venezuela, la entrevista debe agendarla uno mismo. Uno se registra en la página correspondiente, que también les dejé el link en mi video anterior, pagar el respectivo arancel y programar la cita. En otros países, la embajada, al recibir el expediente, se encarga de contactar al beneficiario, de enviarles una carta a su casa con las instrucciones de lo que deben hacer, qué deben llevar y qué día deben asistir a su entrevista. Pero en Venezuela esto no es así. Así que ni bien tengan su número de seguimiento del Centro Nacional de Visas y ya el estatus haya cambiado a que ya está en la embajada y que ya esté listo para programar una entrevista, ustedes mismos deben hacerlo.
Por otro lado, también me preguntaron mucho sobre el Affidavit of Support, la forma I-134. Esta planilla donde el peticionario se compromete a que se va a hacer cargo del beneficiario para que no sea una carga para el Estado. Este formulario no puede ser escaneado, no puede ser fotocopiado, debe ser original. El peticionario debe enviarlo por correo físico a su novia o novio en su país de origen con su firma en puño y letra. Este fue uno de los documentos que a mí me dijeron que debía llevar. La embajada me envió un correo cuando programé mi cita diciéndome todo lo que debe llevar, y entre ellos estaba este formulario. Sin embargo, debo aclarar que a mí el día de la entrevista no me lo pidieron. Todo va a variar dependiendo del caso, dependiendo del funcionario que te atienda. Sí vi ese día que había personas que se lo pedían, pero a mí no me lo pidieron. También el caso de las evidencias que sí me pidieron ese día, eso no lo decía el correo, eso no lo decía la lista de cosas que me pidieron llevar. Yo las llevé porque había leído en internet que algunas personas se lo pedían, y por ser precavida me llevé entre mis cosas estas evidencias y me las pidieron. Así que yo les recomiendo que se vayan bien preparados, que lleven siempre de más de los que les pidan, porque les pueden solicitar algo que ellos no colocaron en el correo. Por otro lado, me preguntaron mucho por el puerto de entrada, cómo es la llegada a los Estados Unidos con una visa K1. Yo personalmente tomé un vuelo que hacía una escala en Aruba. Y para los que no lo saben, en Aruba hay un puerto de inmigración de los Estados Unidos. Es decir, yo hice todo mi papeleo de inmigración, de entrada, todo en Aruba. Yo cuando llegué a Estados Unidos, yo llegué sin pasar por ningún tipo de control, como que si hubiese llegado a un vuelo doméstico, un vuelo interno. Simplemente tomé mis maletas y me fui. En Aruba el proceso fue bastante rápido. Una vez que ya estaba en la taquilla con el oficial de inmigración, yo le indiqué que estaba ingresando con una visa K1 y le entregué el sobre sellado que nos envía la embajada junto con nuestro pasaporte cuando nos es otorgada la visa. Yo se los entregué y me pidieron que tomara asiento, que luego me iban a llamar nuevamente. Sin decir mentiras, esperé como unos 3 minutos tal vez o menos, y ya otra persona me estaba llamando. Tenía mis documentos en la mano y la persona me preguntó el nombre y dirección de mi novio, en qué trabajaba, cuándo nos íbamos a casar, qué planes teníamos de luna de miel y en qué trabajaba él. Fue totalmente sencillo. Una vez que me preguntaron eso, simplemente me sellaron mi pasaporte y ya pude seguir con el proceso de entregar las maletas y todo lo que se debe hacer en un aeropuerto. Tienen que estar muy pendientes del sello que les coloquen, qué fecha les escriben, porque en mi caso la persona se equivocó y me colocó que mi entrada era válida hasta una fecha que ya había pasado. Yo entré un día y esa persona me colocó allí unos días antes, y yo no sabía si eso iba a tener alguna repercusión, algo negativo para el futuro, para los demás procesos que tenía que hacer. Así que yo me regresé en cuanto me di cuenta, y ellos simplemente modificaron la fecha de ese sello allí y listo. No, gracias a Dios no he tenido ningún problema, pero sí deben estar muy atentos. Y por último, también me preguntaron por el proceso de la boda. Cómo fue, cuánto tardó, qué se necesita. Y debo aclararles también que va a depender del estado en el que se encuentren. Yo llegué al estado de Florida, al condado de Broward, así que tal vez lo que yo les vaya a contar sea distinto en cualquier otra locación. En sí, el proceso de casarse, el papeleo, lo administrativo, es bastante fácil y sencillo. Es bastante rápido. Sin embargo, nosotros nos casamos a un mes de mi llegada a los Estados Unidos, porque decidimos que yo debía solicitar mi tarjeta de seguro social antes de la boda. ¿Por qué? Porque habíamos leído en algunos foros de personas que llegaron al país con una visa K1
y se casaron antes de solicitar esta tarjeta y luego habían tenido algunos contratiempos, algunos inconvenientes, incluso en algunas oficinas no querían otorgarles su Social Security, que es un documento indispensable para cualquier persona que vaya a realizar un proceso migratorio en los Estados Unidos. Así que nosotros, para ser precavidos, decidimos que yo solicitara eso antes de la boda. Fui a la oficina de la Administración del Seguro Social, solo me pidieron mi pasaporte y recibí la tarjeta en mi casa luego de aproximadamente 2 o 3 semanas. Eso fue lo que nos retrasó un poco, por así decirlo, el proceso. Sin embargo, aún teníamos días suficientes para casarnos. Cuando tuvimos eso en mano, fuimos a la corte del condado de Broward a decir que nos queríamos casar, llenamos la planilla correspondiente, pagamos el arancel y nos dijeron que debíamos volver a los 3 días hábiles para casarnos en sí. Eso a los 3 días es que en realidad te hacen tu acta de matrimonio, debes ir con 2 testigos para que firmen esta acta y la misma también te va a llegar luego de aproximadamente 2 o 3 semanas a tu casa. Si lo deseas, también puedes pedir copias certificadas para que no solo tengas la original, sino varios ejemplares, que es lo más recomendable, porque por lo menos en el expediente de tu ajuste de estatus debes incluir una, y la idea es que por lo menos tú te quedes con una y la otra la envíes en migración, y además te quedes con otras copias que puedas tal vez necesitar para otros procesos en el futuro. En la corte, a los 3 días, también si lo desean, ellos te hacen una especie de ceremonia allí mismo. Tienen como un salón con una decoración, donde hacen una especie de boda. Así que esto fue todo el proceso. Espero haberlos ayudado. Si tienen más preguntas, no duden en dejarlas en los comentarios, que con mucho gusto se las responderé. Chao.